día, chicos. Seguramente ustedes ya han leído o han escuchado muchos cuentos como La Bella Durmiente, La Cenicienta, La Sirenita o fábulas como La Gallina de los Huevos de Oro o La Liebre y la Tortuga, leyendas como La Mulata de Córdoba o El Callejón del Beso. Todos estos relatos pertenecen al género de los textos narrativos, que es la clase del día de hoy. Los textos narrativos tienen como finalidad contar hechos reales o ficticios que suceden en un espacio y en un tiempo determinado. Estos siguen un orden cronológico lineal, es decir, que presentan los hechos a medida que van sucediendo en el tiempo. Los textos narrativos constan de 3 partes: la introducción, el nudo y el desenlace. Vamos a ver cada uno de ellos. En la introducción, aquí se presentan los personajes y se determina el tiempo y el lugar en el que se va a desarrollar la historia. En el nudo o desarrollo, aquí los sucesos van apareciendo y se plantea el conflicto de los personajes. Es el clímax de la historia, es la parte emocionante, es el pináculo de la historia. En el desenlace es la parte final del relato y aquí ya se resuelve el conflicto que se presentó en el nudo. Dentro de los textos narrativos generalmente siempre hay un narrador y entre los personajes hay seres reales o hay seres fantásticos, de los cuales estructuran toda la historia. Las actividades de este día son las siguientes. Número 1, vas a buscar un cuento, una historia, una leyenda, incluso una obra de teatro, la que a ti más te guste. Después vas a copiar estas preguntas en tu libreta y las vas a responder de acuerdo al relato que tú hayas elegido. Cuando tú hayas terminado de contestar todas las preguntas, que cada una está dividida entre la introducción, el nudo y el desenlace, tú vas a poder formar una nueva historia. Tú sabrás cómo crear una historia nueva. Por ejemplo, te vas a guiar de las preguntas. En la primera pregunta, ¿dónde ocurren los hechos?, tú puedes poner en el oscuro bosque, en las laderas de las montañas, en un pueblito llamado. Tu imaginación es el límite. En la pregunta número 2, que menciona en qué tiempo se desarrolla la historia, un ejemplo puede ser hace mucho tiempo, o también puedes poner en la época de la Edad Media. Recuerda, tú vas a plantear una historia nueva. ¿Quiénes son los personajes de tu historia? Puedes poner, existía un gran inspector, o un pequeño conejito soñador, o un niño llamado. Los personajes no tienen un límite. Tú puedes describir todos los personajes que tú desees para tu nueva historia. Después vas a narrar el conflicto de tus personajes y cómo van a resolver ese conflicto dentro de la historia. Cuando tú hayas terminado, puedes contarle la historia a tu familia, relátaselos y después pídele a mamá o a papá que le envíen una foto por medio del WhatsApp de estas 2 actividades. En estas 2 actividades tú vas a poder tener 10 puntos. Las actividades están creadas para que tú puedas desarrollar una nueva historia y sobre todo conocer la estructura de los textos narrativos. ¿Ya tienes experiencias? ¿Recuerdas las fábulas que creamos anteriormente? Ahora tú vas a estructurar una nueva historia, pero siguiendo los pasos de los textos narrativos. Así que, chicos, manos a la obra y a trabajar.